Primero que nada, buenas tardes. Junto con saludarlo, quisiera agradecer la invitación a conversar de este síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Eh, no tengo conflictos que declarar y el objetivo de esta charla va a ser describir la presentación clínica de este síndrome inflamatorio, conversar sobre los posibles diagnósticos diferenciales a los que nos enfrentamos y esbozar los principios de tratamiento. El primer concepto que quiero dejar es que la incidencia de infección por SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, en menor de 19 años es baja. Si la incidencia de COVID acumulada en Chile es de 8.046 por 100.000 habitantes, en menor de 19 años es de 150 por 100.000 habitantes. Y la incidencia de este síndrome inflamatorio se estima más o menos en 2 por 100.000 habitantes, o sea, más baja aún. Dicho de otra manera, del millón de casos descritos en marzo de este año, que fue la primera vez que se describió el número de niños, solamente se hospitalizaba un 10%, es decir, más o menos 100.000 casos. Perdón, 100.000, el 10% del millón eran menores de 19 años, o sea, 110.000 casos. De esos se hospitalizaron solamente el 2%, vale decir 2.200 casos. De esos 2.200 hospitalizados, solamente un sexto, o el 16% si lo quieren ver, ingresó a la UCI. Y de aquellos que llegaron a la UCI, fallece más o menos un 4%, de los cuales casi todos, o sea, el 80% presentaban alguna comorbilidad. Este es el primer estudio publicado de los niños en las UCI de Estados Unidos y Canadá en conjunto en septiembre, que es un estudio transversal y colaborativo con 48 pacientes pediátricos admitidos entre marzo y abril del año pasado, que los siguieron entre 7 y 26 días. De estos pacientes no habían grandes diferencias entre hombres y mujeres. También el 83% presentaba algún tipo de comorbilidad. La mayoría eran monofalla y muchos requerían ventilación mecánica e incluso muertes, pero así todo la mortalidad era baja, un 4%. Por lo cual concluían que el COVID en niños tenía menor mortalidad que en adultos, ya que era un 4% de los que ingresaban a UCI versus un 20 o un 50% que era lo que se describía en las series de adultos, dependiendo de la serie que uno tomara, que generalmente eran monofallas que tenían baja incidencia de falla orgánica adicional y que la mayoría presentaba una comorbilidad importante. Pero entonces, por ahí, por mayo, apareció este nuevo síndrome. Primero en Italia, en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Resulta que eran niños más pequeños. Tenía cierta preferencia por la etnia afrocaribeña, no tenían enfermedad crónica, tenían altos requerimientos de UCI, presentaban un debut gastrointestinal y tenían marcadores inflamatorios muy elevados con compromiso cardíaco que requerían inótropos. Entonces, ya el 15 de mayo aparece la alerta oficial, tanto del CDC europeo en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Y aparecieron las distintas definiciones que variaban en algunos aspectos, pero en general todas tenían en común que requería de la fiebre, algunos un día y otros 3 días, marcadores inflamatorios elevados, al menos 2 signos de afectación multisistémica, evidencia de infección o exposición al virus y exclusión de alguna otra enfermedad. El CDC necesitaba que el niño se hospitalizara para ser considerado, la OMS no requiere eso. Los síntomas de presentación son variables, pero los más importantes, y lo vemos mejor en la diapositiva siguiente,
son la fiebre persistente de 3 o 4 días, que está casi en todos los niños, el compromiso gastrointestinal, una erupción cutánea que remeda a la enfermedad de Kawasaki, la presencia de otro compromiso mucoso y el compromiso neurocognitivo. La presentación, principalmente se presentaban como shock, como disfunción miocárdica o como enfermedad de Kawasaki. Había también un porcentaje de falla respiratoria, renal y serositis, pero eran menos importantes. Tenían un laboratorio muy alterado, y dentro de este laboratorio alterado, en el hemograma quiero destacar la linfocitopenia y la trombopenia. ¿Por qué? Porque ambas dos se asocian a gravedad. Dentro de los marcadores de inflamación tenemos la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación, el dímero D, fibrinógeno, ferritina, procalcitonina e interleuquina 6. Importante porque se asocian a gravedad también la PCR más elevada, el dímero D elevado, la ferritina elevada, y la interleuquina 6 tiene una importancia porque se asocia a fracaso de tratamiento con gamma globulina intravenosa, como lo veremos más adelante. Los marcadores cardíacos, los dos son indicadores de gravedad, tanto la troponina como el BNP y el proBNP, que están presentes en un alto porcentaje. Y otros marcadores importantes también relacionados con pronóstico es la presencia de hipoalbuminemia, la elevación de la LDH, que si no baja se asocia a gravedad del cuadro, y la hipertrigliceridemia, porque se asocia al síndrome de activación macrofágica. Si nosotros realizamos una ecocardiografía, vamos a ver que ahí va a haber una función del ventrículo izquierdo disminuida, que en un porcentaje no despreciable podemos encontrar alteraciones de la arteria coronaria, insuficiencia mitral, hasta un 20% de derrames pericárdicos, entre un 7 y un 50% de arritmia, y si uno ve, y esto se hizo en trabajo en casos agudos, si se hace una resonancia magnética de corazón, se ve que el compromiso cardíaco está muy presente y hasta el 40% tenían compromiso cardíaco. En resumen, nos vamos a encontrar con un niño con fiebre, con síntomas cardiovasculares intestinales, respiratorios y signos que nos recuerden a la enfermedad de Kawasaki. Esta diapositiva nos aleja un poco de la charla, pero nos ayuda un poco a comprender lo que viene por delante. Se ha visto que el mecanismo de infección de SARS-CoV-2 es más complejo de lo que pensábamos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, se ha visto una desregulación de la presión de perfusión pulmonar que genera neoangiogénesis, anormalidades vasculares y efectos de perfusión que no son trombóticos. Por otro lado, esto mismo gatilla también una alteración vascular, macrotrombosis y microtrombosis, y la misma hipoxemia, ¿no es cierto?, nos lleva al edema pulmonar, a la consolidación y síndrome de estrés respiratorio. También, por otro lado, se ha descrito que la proteína Spike tiene una glicoproteína que estructuralmente es muy parecida al superantígeno bacteriano responsable del shock tóxico, lo que genera una hiperinflamación y una asociación con la severidad del cuadro de COVID-19. Y finalmente, y este trabajo es bastante bueno, porque da un poco idea, habla de una fase, de un continuo en la infección por el virus SARS-CoV-2, donde hay una disregulación de la respuesta inmune inicial, donde habría una falla en la identificación del ARN viral, ¿no es cierto?, y en la respuesta a interferón, permitiendo una multiplicación y propagación del virus. Esto, perdón, me fui para atrás. Esto daría efecto a una inmunidad alterada, ¿no es cierto? En una segunda etapa aparece una señal alterada para las células T colaboradoras y se gatillaría una producción de citoquinas inflamatorias, pero las T reguladoras no serían capaces de alterar esa respuesta. Y aparecería una tercera etapa, ¿no es cierto?, favorecida por los
famosos antígenos virales, los DAMP y los PAMP, o aquellos de daño tisular, con una inmunidad alterada, con desequilibrio entre los T17 y los T reguladores, que permitirían la expresión anormal de autoanticuerpos y vasculitis, dando una tercera fase más tardía. Esto se correlaciona un poco con los fenotipos que se han descrito. Un fenotipo inflamatorio superpuesto con COVID-19, uno sin superposición con la enfermedad de Kawasaki y uno superpuesto a la enfermedad de Kawasaki. Veamos el primero. El que se asocia a COVID-19 corresponde a un 30% de los casos, tiene más compromiso respiratorio, presenta PCR positiva para el SARS-CoV-2, sin seropositividad la mayoría de las veces, pues es más precoz, tiene más mortalidad que los otros fenotipos, un 5,3 versus un 0,5 y un 0%, y son niños más grandes que con frecuencia tienen comorbilidades. ¿Se acuerda cuando empezábamos a ver los primeros casos descritos? Ahí es donde cae este grupo. Un segundo grupo, que es el síndrome que es más puramente inflamatorio, que corresponde a un 35% de la corte, tiene más afectación cardiovascular y gastrointestinal, tiene más shock, más disfunción cardíaca, más elevación de los marcadores inflamatorios, especialmente la proteína C reactiva y la ferritina, y casi todos presentan alguna serología positiva para el SARS-CoV-2 con o sin PCR positiva. Y el tercer grupo, que es el que se asocia a enfermedad de Kawasaki, es otro 35% que tiene menor edad, una mediana de 6 frente a 9 10 años, presenta la erupción cutánea y la afección mucocutánea, tiene menor frecuencia de shock o disfunción miocárdica, y en aquellos pacientes tienen 2/3 de serología para SARS-CoV-2 positiva y 1/3 fueron negativas en ambas pruebas. Pasemos a hablar un poco del diagnóstico diferencial. La lista, como ves, es larga, así que vamos a empezar primero por el sexo, la edad y la etnia. En el síndrome inflamatorio hay una franca preferencia por los varones, 40 versus 60%. También la edad de preferencia se sitúa entre los 5 y 9 años, y sí hay preferencia por los grupos etarios, siendo más frecuente en hispánicos latinos, después en negros, después en blancos no hispánicos, y mucho menos frecuente, a diferencia de lo que vamos a ver después del Kawasaki, en los asiáticos. El primer elemento en que nos vamos a enfrentar al diagnóstico diferencial es la fiebre, ¿no es cierto? Y en los estudios que hay se ve que la fiebre en este síndrome inflamatorio es más alta y tiene más duración. Los síntomas de presentación, tanto en la urgencia como en la consulta pediátrica, va a ser fundamentalmente el dolor abdominal, los vómitos, el compromiso mucoso, dolor cervical, incluso con rigidez de nuco, y erupción cutánea. El diagnóstico diferencial va con la enfermedad del Kawasaki y con el síndrome de shock asociado a la enfermedad Kawasaki, que es una forma de presentación grave. Para recordar un poco los criterios diagnósticos de enfermedad de Kawasaki, es fiebre más de 38,5 por más de 5 días y al menos 4 de los siguientes síntomas: conjuntivitis, lengua fresa, labios rojos, eritema polimorfo, compromiso de manos y pies o adenopatía cervical unilateral. La enfermedad de Kawasaki puede también presentarse en su forma incompleta, que tiene la fiebre al menos 5 días y 2 y 3 criterios, más marcadores inflamatorios elevados. ¿Cómo difiere en el Kawasaki este síndrome inflamatorio? La edad es menor en la edad de Kawasaki, el Kawasaki es más frecuente en el asiático y el MIS-C en el afroamericano y el latino. Los síntomas gastrointestinales van a ser mucho más frecuentes en el síndrome inflamatorio. Los parámetros inflamatorios van a ser todos más frecuentes en el síndrome inflamatorio, y es raro que un Kawasaki debute con shock y disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y que está graficado más o menos en este esquema donde se ve los marcadores inflamatorios más altos y la menor enfermedad en el Kawasaki. Otro diagnóstico diferencial es con el síndrome de shock tóxico o con un COVID grave en el niño y adulto. Y para eso
También se han descrito un montón de cuadros con diferencias tanto en compromiso, en marcadores inflamatorios, etcétera, pero lo que me interesa rescatar, perdón, del síndrome de shock tóxico es que es más frecuente en mujeres, está el debut con racha y hipotensión, la presencia de eritrodermia y petequias, que no se ve en el síndrome inflamatorio, es más frecuente el compromiso del sistema nervioso y renal, y se asocia a la infección por estrepto y estáfilo. Con el COVID grave, sabemos que va a ser igual en hombres que en mujeres, sabemos que la edad va a ser mayor, aquí sí va a estar presente el compromiso respiratorio, es muy probable que exista una comorbilidad, a diferencia de la PCR que puede ser negativa en el síndrome inflamatorio, en el COVID va a ser positiva y obviamente va a tener más compromiso pulmonar y menos compromiso cardíaco. Sigamos con la lista de diagnóstico diferencial. La sepsis bacteriana es casi imposible de definir, un diagnóstico difícil, por lo tanto se recomienda ante un paciente con sospecha igual tomar cultivos e iniciar antibióticos. Probablemente si uno encuentra el compromiso cardíaco y afectación coronaria, ahí podría pensar con más posibilidad de MIS-C, pero mantiene los antibióticos hasta que los cultivos sean negativos y ahí los suspende. Respecto a la apendicitis, vamos a tener que recurrir a la ecografía y ante la duda al TAC abdominal si no tenemos claro el diagnóstico. Hay otras infecciones que pueden dar compromiso cardíaco, como el Epstein-Barr, el citomegalo, el adenovirus y el enterovirus, y para eso pediremos nosotros las PCRs específicas. Otro síndrome que se confunde y que es bastante grave, ¿no es cierto?, es la linfocitosis hemofagocítica o el síndrome de activación macrofágica, que son síndromes de activación inmune excesiva que se pueden dar en niños sanos o enfermos, que se presenta con una enfermedad aguda, con afectación multiorgánica, con citopenia, falla hepática y síntomas neurológicos. La afectación cardíaca en estos niños es menos común y los síntomas neurológicos son más prominentes. Todos los parámetros inflamatorios van a estar mucho más elevados, ¿no es cierto? Y es parte de los criterios. Y vamos a prestar especialmente atención a la bisitopenia, la hipertrigliceridemia, la presencia de hemofagocitosis en el mielograma y una ferritina extremadamente elevada. El lupus eritematoso, otro diagnóstico, puede ser que se puede presentar de inicio fulminante, aunque normalmente tiene un comienzo insidioso y de compromiso, va a tener más compromiso renal y sistema nervioso central y probablemente, como digo, tenga un periodo prodrómico antes. Hablemos un poco de tratamiento. Esto es lo que se ha usado y la verdad es que todavía no hay un tratamiento estandarizado, pero se usa más o menos distintas terapias en el mundo, esteroides, inmunoglobulina, profilaxis de anticoagulación, antiplaquetarios y inmunomoduladores como anakinra, tocilizumab. Si bien el tratamiento es más anecdótico que evidencia, existe algún par de trabajos, tanto en Inglaterra como en Italia, que proponen esquemas de tratamiento. Este es el nuestro que tenemos en la clínica, que vamos a discutir en detalle a continuación, no es broma, pero sí lo que les recomiendo es revisar este artículo, que es el de los británicos, que básicamente recomienda tomar aquellos exámenes que permitan el diagnóstico. Si el paciente está inestable, considerar precozmente la ecocardiografía y ponerse de acuerdo con el especialista para su seguimiento. Tratar de identificar el fenotipo, porque eso nos va a permitir planificar con quién lo vamos a tratar y dónde hospitalizar. Recurrir a la evaluación multidisciplinaria, tanto con el infectólogo, con el inmunólogo, con el cardiólogo y el intensivista, y asegurarse del seguimiento porque esta es una enfermedad de la cual todavía tenemos pocas experiencias y no sabemos cómo va a evolucionar. Respecto a la terapia, sí o sí casi todos van a recibir inmunoglobulina, que pueden ser 2 gramos por kilo en una o dos dosis. Actualmente la última recomendación es partir al tiro con metilprednisolona, además de la inmunoglobulina, que varía, depende de la gravedad, entre 2 a 30 miligramos por kilo.
Como dato, la presencia de interleuquina 6 muy elevada se asocia frecuentemente a fracaso del tratamiento con inmunoglobulina. Después tenemos las terapias biológicas, donde podemos usar el anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, el tocilizumab, un inhibidor de la interleuquina 6, o el infliximab. Si tuviéramos PCR y dispusiéramos de Remdesivir, sería una buena oportunidad para usarlo. Si la PCR es negativa, ya es más discutible. Antibiótico, como conversamos, a todo, con desescalamiento rápido, coagulación profiláctica para todos, pero si tiene factores de riesgo, hay sospecha de tromboembolismo, tendría que ser coagulación terapéutica. Si cumple con los criterios de Kawasaki y está con fiebre, aspirina en dosis alta o en dosis baja si ya ha pasado el cuadro febril. Los cuidados intensivos van a ser, yo diría, los de siempre de cualquier paciente grave. Probablemente el apoyo respiratorio va a ir más asociado a la disfunción cardíaca que a la necesidad propiamente tal de apoyo respiratorio. Un par de palabras respecto al volumen. Se sugiere reanimar con bolos más pequeños, una buena posibilidad considerando además que hay hipoalbuminemia, que hay un síndrome de escape capilar no despreciable, la albumina al 5%, y considerar precozmente el uso de inótropos. Algunos de estos niños se van a presentar en shock vasodilatado refractario a la expansión de volumen, por lo tanto, en las distintas series, la adrenalina y la noradrenalina son los agentes vasoactivos preferidos para el tratamiento. Si hay evidencia de difusión del ventrículo izquierdo, se prefiere la adrenalina. Y en los niños que presentan una difusión grave del ventrículo izquierdo, la adición de milrinona puede resultar útil. Acordarse siempre en los niños, cuando uno usa milrinona, de no poner dosis de carga. Y eso sería. Muchas gracias por la paciencia.